La pregunta dice: personalmente, ¿afectó de alguna forma tu percepción de Luffy el saber que su fruta es una de las más poderosas y no apenas una del montón como creíamos al principio? ¿Qué piensas de que para muchos eso le quita mérito? Esa pregunta fue de Santiago Betancourt. En lo personal, actualmente ya no siento que esa fruta sea algo así como una ventaja injusta que Luffy tuvo y que nadie más tuvo. Al principio, por un momento sí sentí un poco ese rechazo a decir que el protagonista tenía digamos, poder especial o poder que prácticamente lo destinaba a llegar a la cima del mundo. Pero es que cuando se analiza con más cuidado todo lo que hemos visto de Luffy, su camino como pirata y también lo que nos han dicho sobre esa fruta, en realidad no hay razón para pensar que esta fruta garantiza que se llegará a la cima o que te hará muy poderoso o que lograrás todos tus sueños o objetivos. De hecho, cuando Luffy por primera vez se comió esta fruta, podría decirse que incluso se veía como una fruta relativamente débil, en especial si se compara con muchas otras frutas que inmediatamente que son consumidas dan un gran aumento de poder y de peligrosidad, como prácticamente todas las logias, así como muchísimas paramecia, que también rápidamente se vuelven peligrosas, como la que permite convertirte en una bomba o hacer explosiones, o la que te permite convertirte en armas, o la fruta de barba blanca, que aunque no se sepa utilizar a la perfección, seguramente puede causar muchos destrozos y mucha destrucción al poco tiempo de consumirse. Es decir, podemos ver que la fruta de Luffy, aunque llega a un punto que se puede despertar y acceder a muchísimo potencial o muchísimo poder, en realidad se tarda muchísimo para llegar a ese punto y al principio realmente no destaca demasiado, y aunque sí es una fruta útil, sobre todo en sus habilidades pasivas, como la de resistir los golpes o las caídas mucho más gracias a ser de goma, pero comparándola con otras frutas, eso no es nada del otro mundo en realidad. Esta fruta se vuelve una de las más poderosas solamente cuando se accede al modo de Nika, pero antes de eso, en mi opinión, no es nada del otro mundo. De hecho, esta fruta requiere enorme entrenamiento, requiere mucha creatividad y mucho esfuerzo para que se vuelva útil, por lo menos en combate. Pudimos ver que en realidad le tomó años a Luffy ir entendiendo su fruta al punto de hacerla útil en el combate. Y eso que Luffy, aunque parezca tonto y simple, en realidad muchas veces se ha dicho que es un genio del combate. Otra cosa importante en este tema es recordar que el Gorosei mencionó que esa fruta no había sido despertada en cientos de años. No sabemos muy bien si esto se refiere a que nadie se la había comido en cientos de años o a que sí se la habían comido pero nadie había logrado despertarla. A mí me parece un poco difícil pensar que nadie se la había comido en, me parece, 800 años, creo que ese es el número que dicen. Creo que sería más razonable pensar que sí se la comieron otras personas, pero que nunca nadie la había logrado despertar. Y esto nos hablaría de que no solo basta con comerse la fruta para realmente acceder a todo ese potencial que tiene o para garantizar que vas a llegar muy lejos. Se necesita de una persona con extraordinario talento, que le aplique muchísimo esfuerzo y entrenamiento para poder despertar ese modo de Nika. Es decir, Luffy sería uno de los pocos en la historia que ha logrado llevar a esta fruta a ese nivel, y eso es un mérito enorme. Entonces, en realidad, de quitarle mérito a Luffy y dárselo a la fruta, yo diría que incluso tiene más mérito Luffy ahora, si tenemos en cuenta que es una de las pocas personas que en 800 años han logrado acceder a ese nivel de la fruta. Como dije, a Luffy se le considera un genio del combate, alguien con muchísimo potencial, alguien con haki del conquistador, alguien de la tribu de los D, es decir, tiene muchísimas cosas, digamos, a su favor, y aún así, Luffy necesitó llegar prácticamente al nivel de un Yonko antes de poder despertar esta fruta. Si recordamos, Luffy ya se estaba dando un combate bastante bueno contra Kaido antes de despertar la fruta. Gracias a que había despertado todos los hakis, ya podía usar el haki de conquistador de forma ofensiva o defensiva, y en general todas sus habilidades físicas ya estaban a un nivel altísimo. Y fue hasta ese punto que Luffy logró despertar la fruta. Esto de nuevo nos dice que realmente la fruta no es como que le dio una ventaja mágica a Luffy para llegar a ese nivel. Él tuvo que llegar a ese nivel para después acceder al poder de la fruta o al poder de Nika por completo. Y es que todo este tema ha sido relativamente polémico en One Piece, bueno, en realidad en muchos mangas, y me refiero al tema del niño elegido, es decir, de un niño que tuvo ciertas ventajas que le garantizaban que llegaría a la cima, y a muchísima gente ya no le gusta ese tema, ya están cansados, y prefieren a un protagonista que realmente llegó a la cima o
conquistó sus sueños gracias al esfuerzo. Pero en mi opinión, creo que Oda ha tenido bastante cuidado con este tema, y aunque sí incorpora esos temas del azar y de que algunos tendrán ventajas y otros desventajas, creo que maneja bastante bien el tener cuidado con no darle un camino mágico y garantizado de éxito a ninguno de sus personajes. Incluso a Luffy, que como dije tiene muchísimas cosas a su favor. Y en realidad ni siquiera es solo Luffy. Hay muchos personajes que encajan en varios de estos temas que pueden verse como de el niño elegido, como el tema del Haki del Conquistador, en donde no solo es Luffy el que lo tiene, en realidad ya hay varios personajes que lo han demostrado, y eso no quiere decir que todos llegarán igual de lejos o que todos tendrán el mismo éxito en la vida. Sabemos que incluso teniendo ese Haki, se debe hacer muchísimo esfuerzo para sobrepasar a todos los otros personajes del mundo de One Piece, y puede haber diferencias gigantescas entre, por ejemplo, el Haki del rey de Shanks con el Haki del rey de Don Chin-Hao. Otro tema similar sería el de la tribu de los D, que parece ser que siempre están ligados al caos o a las tormentas, pero de nuevo, esto no garantiza que cualquiera que tenga ese apellido necesariamente se convertirá en el rey del mundo. Hemos visto a varios con ese apellido fallar en algunos puntos de su vida, o incluso ser derrotados o asesinados, y creo que este tema de la fruta del diablo de Nika es más o menos lo mismo. Aunque sí da cierto potencial de ayudar a llegar más lejos que los demás, se necesitará el esfuerzo del usuario para llegar a ese punto, y no se garantiza que realmente se tendrá éxito de ninguna forma. De hecho, vimos que Luffy varias veces perdió a lo largo de su camino como pirata, y si no hubiera tenido la voluntad necesaria para volverse a levantar y volver a intentarlo, realmente habría fallado en sus sueños y en ese camino de convertirse en Nika. Y luego también está el tema de que parece ser, o por lo menos hay varias teorías, de que esta fruta de Nika ni siquiera es tan única como parece en un principio. Es decir, esto de que sea una especie de dios también podría repetirse con otras frutas. Por ejemplo, la fruta de Sengoku es otra Zoan mítica que también convierte en una especie de dios o semidios al usuario que la tiene, en un Buda. Y hay teorías de que pueden existir frutas de otros dioses que estén relacionados con ciertos aspectos de la naturaleza. Es decir, así como a Nika se le relaciona con el sol, con el amanecer, hay partes en la historia que se ha mencionado que ese dios del sol no es el único que existía. Creo que fue en el arco de Skypiea donde se menciona que está el dios del sol, pero que también había un dios del bosque, me parece. En estos momentos no recuerdo específicamente cuáles eran los otros dioses, pero me parece que eran 4. Y también podríamos pensar en otras frutas míticas que prácticamente convierten en dioses o en bestias mitológicas a varios personajes, como es la fruta de Kaido, convirtiéndose en un dragón que tiene muchísimos poderes diferentes y muchísimas ventajas, por lo que creo que ni siquiera en ese tema de ser una fruta mítica y en cierto punto hasta divina, la fruta de Nika o la fruta de Luffy tampoco es realmente única. Ya hemos visto otras que dan acceso a ese tipo de divinidad y es posible que existan más. En mi opinión, la fruta de Nika lo que da realmente una ventaja no es tanto en el poder que tiene para llegar a ser el rey del mundo o el rey de los piratas, ya que incluso ahora que Luffy la despertó, para mí siguen habiendo otras frutas que son mucho más poderosas en cuestión de batalla, así que yo diría que la ventaja realmente que da esta fruta es esa habilidad de perseverar, de caer pero volver a levantarse y de liberar al mundo. Aún necesitamos entender mejor cómo va a explicar todo este tema Oda, de la liberación, del nuevo amanecer, pero yo creo que la fruta del diablo de Luffy o de Nika va más por ahí, que su principal ventaja u objetivo no es tanto hacer muy poderoso al usuario, sino hacerlo el liberador de la gente, el que puede ayudar a cientos o miles de personas a empezar de nuevo, a tener un nuevo amanecer y a adquirir la, digamos, actitud necesaria para lograr estos cambios en su vida. Uno de los aspectos que el Gorosei mencionó de esta fruta es que en donde aparece crea risas y sonrisas en la gente. Y con eso me refiero a que yo pienso que el mayor talento de esta fruta, o de despertar esta fruta, irá más dirigido a la liberación del mundo y no tanto a ser fuerte en un combate uno contra uno o a llegar lejos en esta carrera de convertirse en un rey de los piratas. Y es por eso que Luffy necesitó desarrollar muchísimas otras habilidades para poder mantenerse en la cima que está ahora. Si no tuviera su fuerza, velocidad y todas esas características físicas, no podría mantenerse ahí. Lo mismo con los hakis. Si no los hubiera desarrollado independientemente de la fruta que tuviera,
tampoco podría estar en ese lugar. De hecho, si seguimos las palabras de Kaido, él mencionó que la verdadera arma para llegar a la cima del mundo no son las frutas del diablo, sino que es el haki, y que personajes como Roger y Shanks han llegado a esa cima sin necesidad de frutas del diablo. Todo esto me hace pensar que realmente la fruta no es que haga a Luffy automáticamente invencible o que le garantice ser muy poderoso. Yo lo veo más que irá dirigido a todo ese tema de la liberación y del amanecer, mientras que el poder que ha acumulado Luffy está más conectado con su voluntad, con su haki, con su esfuerzo y con su creatividad en el combate.